Muy buenos días, queridas hermanas, muy buenos días. En este tema de en la obediencia está tu victoria, en tu obediencia está tu victoria. No podemos obedecer a Dios, a menos que Dios nos dé la capacidad para obedecerle. La obediencia es la mejor respuesta al amor de Dios. Nuestra obediencia es la mejor respuesta al amor de Dios. Nosotros no le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él es quien pone en nosotros tanto el querer como el hacer. La obediencia es un regalo de Dios, en el sentido que Dios pone en nosotras la voluntad para obedecerle. Y cuando eso sucede, queridas hermanas, Dios obra en nosotras, y escúchenme bien, Dios obra en nosotras de manera maravillosa. Y eso va a depender de cómo está mi relación con Dios, de cómo me relaciono con Dios. Tenemos dos opciones, obedecer o desobedecer. Y hoy veremos juntas, en tu obediencia está la victoria. La obediencia como clave de una vida espiritual abundante. Vamos a comenzar con este tema. ¿Cuántos creyentes felices, gozosos conocemos? A veces cantamos acerca de la victoria en Jesús, a veces cantamos que somos victoriosas en Jesús, pero cuando nos miramos al espejo, vemos que somos ese creyente o esa creyente feliz y victoriosa en el Señor. ¿Es usted, amiga, una creyente victoriosa en el Señor? Y bueno, todo depende, dirán algunas, decimos muchas veces, ¿no? Hay un himno que dice, obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. Obedecer y andar en Jesús. Y hoy vamos a hablar acerca de la victoria en la obediencia. Y me pregunto si Dios no nos está hablando acerca de algo que Él quiere que hagamos y que todavía no lo hemos hecho. Quizás hay algo que debemos confesar que todavía no lo hemos hecho. Quizás Dios nos está diciendo que hagamos las paces con alguien que todavía no lo hemos hecho. Quizás debemos perdonar a alguien que todavía no lo hemos perdonado. Quizás Dios nos está hablando de un ministerio que debemos tomar y no lo estamos tomando. Quizás Dios nos está hablando de una decisión que debemos tomar y no lo estamos haciendo. Quizás hay un testimonio que debemos dar, quizás hay una palabra que debemos decir a alguien y no lo estamos haciendo. Y después nos preguntamos por qué no tenemos gozo en nuestras vidas. Confiar y obedecer, obedecer y confiar es la senda marcada para andar en la luz. Confiar y obedecer, obedecer en Jesús, obedecer. Ese es el riel de un creyente, de una persona que cuando conoce al Señor Jesús, obedece, obedece y confía, obedece y confía. Esa es la senda marcada. Antes de abrir sus Biblias, vayamos abriendo, les invito a abrir la palabra en el capítulo de Hechos, en el libro de Hechos, capítulo 5, del versículo 27 al 29. Ahora lo vamos a ir leyendo, ¿no? Hechos, capítulo 5. Voy a poner el PowerPoint que tengo preparado. Y antes de comenzar a leer este versículo, el del capítulo 5 de Hechos, déjenme colocarles un poco el trasfondo de este versículo, del capítulo 5, versículo 27 al 29. ¿Qué había pasado? Jesús le había dado la gran comisión a los discípulos para que vayan y hagan discípulos, para que vayan y hablen en su nombre. Jesús le había dicho en Hechos, capítulo 1, versículo 8, y recibirás el poder. Y cuando le recibas, me serás testigo en Jerusalén, en Judea y en Samaria y en todos los fines de la tierra. Esa fue la gran comisión que el Señor Jesús le encomendó a sus discípulos. Y sus discípulos obedientes pusieron al mundo de cabezas. Dieron vuelta la historia. Obedecieron el mandato que Jesús les había dejado. ¿Y qué había pasado? Pedro y sus discípulos estaban predicando, y ahí aparecen estas personas que perturban, ¿no?
los saduceos, los fariseos, los herodianos, los escribas, y los increpan y le dicen, ¿ustedes qué están haciendo? Ustedes no pueden hablar del Señor Jesús, ustedes no pueden hablar, ni siquiera le decían Señor Jesús, le decían no pueden hablar de decía, no pueden hablar de Entonces, los fariseos van al sumo sacerdote y le dice, estas personas están hablando de los tenés que encerrar, los tenés que llevar presos para que no hablen más. Entonces ellos los llevan presos. Y cuando están presos, el ángel viene y los liberta, ¿no? Con esta libertad que nos santifica. Esa libertad que santifica cuando obedecemos al Señor. Esa libertad que nos hace apartes. ¿Y qué hacen los discípulos? ¿Qué hace Pedro? Vuelven a ir a las plazas a hablar de las buenas nuevas, del arrepentimiento. Vamos a leer el versículo para que podamos entender un poquito mejor. Dice, y cuando le trajeron los Hechos, capítulo 5, versículo 27 al 32. Y cuando le trajeron, le presentaron en el concilio. Y el sumo sacerdote le preguntó diciendo, ¿no os has mandado estrictamente que no enseñéis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestras doctrinas y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y el versículo 32, un poquito más abajo, dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Si no tiene problemas en recalcar su Biblia, recalque. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Seguramente algunas hermanas lo deben tener resaltado. La vida del creyente va sobre dos rieles, confiar y obedecer, obedecer y confiar y obedecer. Cuando aceptamos a Cristo en nuestras vidas, no tenemos otra opción que confiar en el Señor Jesús y obedecerle a Él. Y hoy quiero que veamos juntas, queridas amigas, cuatro principios sobre la obediencia. El primer principio sobre la obediencia. La obediencia es un deber que debe ser cumplido. La obediencia es un deber que debe ser cumplido. Y en esto nos estamos refiriendo a la razón de obedecer. ¿Por qué obedezco? ¿Cuál es la razón de mi obediencia? Si no tenemos una buena razón para obedecer, no vamos a obedecer. Definitivamente no vamos a obedecer. Miremos detenidamente este pasaje. Dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Los hombres les estaban diciendo, no prediquéis en el nombre de ese. No prediquéis esa doctrina. No prediquéis la salvación. Eso iba en contra de lo que Dios le había dado, lo que Jesús le había mandado. Y ellos hicieron una diferencia. El obedecer es un deber que debe ser cumplido, porque ellos tenían una razón. Ellos conocían al Señor Jesús. Ellos conocían al Señor Jesús. Ellos conocían lo que Jesús había hecho en esa cruz del Calvario por él. Ahora, ¿por qué debemos obedecer? Debemos obedecer porque Dios está por sobre todas las cosas. Porque Dios está por encima de todas las cosas. Y queridas amigas, queridas hermanas, muchas veces nos vemos en problemas simplemente porque no obedecemos. Muchas veces nos angustiamos, nos quitan el gozo porque no obedecemos. Vamos a buscar algunos versículos auxiliares. Vamos a ir a 1 Samuel, capítulo 5, versículo 22. Capítulo 5, versículo 22. Y les voy a poner un poco el contexto de este versículo. Dios le había ordenado al rey Saúl que hiciera una cosa en particular, pero el rey Saúl
hizo su voluntad, hizo su propia voluntad a su manera. Y sus propias ideas suplantaron la voluntad de Dios. Y ahora Samuel, el profeta Samuel, le llama la atención a Saúl porque no obedeció lo que Dios le había pedido que haga. Y vamos a leer 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Y dice, y Samuel dijo, lo tengo acá. Dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en el que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. El obedecer, queridas amigas, es mejor que los sacrificios. Y preste atención acá, es mejor que los sacrificios. Y es mejor de lo que yo puedo resignar. Veamos el siguiente versículo auxiliar. El mismo Samuel, versículo 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, y él también te ha desechado para que seas rey. Acá Dios le está diciendo a qué se parece la desobediencia. Miren, queridas amigas, si somos desobedientes, Dios nos pone en la misma altura de los hechiceros, de los idólatras. Nos pone en esa misma altura. Dios nos pone en esa misma altura cuando somos desobedientes. Acá lo que está diciendo es, primero, que la desobediencia es como hechicería. El desobedecer, la desobediencia, lo que Dios le ha dicho que haga, y usted no lo hace, lo pone en el mismo equipo de Satanás, en darle la espalda a Dios. Lo pone en el mismo equipo de Satanás, donde existe la adivinación. Nos pone en ese mismo equipo cuando desobedecemos a Dios. Y eso es lo que hizo el diablo, desobedecer a Dios. Ahora, nuestra desobediencia es nuestra rebelión a la voluntad de Dios. Y así la desobediencia es como hechicería. Y muy pronto Saúl, ¿a dónde va? A una hechicera. A consultar. A consultar. ¿Por qué? Porque no hizo lo que Dios le había pedido que haga. La desobediencia es como hechicería. La desobediencia es como ídolos. Cuando nosotros desobedecemos, tenemos el puño cerrado en el rostro de Dios. No se haga tu voluntad, se va a hacer la mía. Entonces busco una obediencia selectiva. Esto sí, esto no. Entonces yo le digo al Señor, ¿sabes qué? Esto es lo que me estás diciendo, no. Esto sí, y lo voy a hacer a mi manera. Puede ser algo pequeño lo que podemos desobedecer. Puede ser algo pequeño, pero la desobediencia siempre es grande. Puede ser una situación pequeña, pero la desobediencia siempre es algo grande. Un padre, no, le dice a su hijo, querido hijo, por favor, ¿puedes levantar el diario del suelo? El hijo lo mira y le dice, lo mira y se ríe. El padre con más fuerza le dice, hijo, papi quiere que levantes el diario del piso. Lo mira, se levanta y se va a jugar. Se vuelve a levantar el padre y le dice, te dije que vengas y levantes el diario del piso. Y el hijo le dice, no, no quiero. En ese momento, el hijo experimenta un gran sacudón en sus pantalones, especialmente en sus nalgas, y viene muy apresuradamente la madre y le dice, pero ¿cómo? ¿Por qué no levantó el diario del piso? Le retás. Mirá esta cosa insignificante, esta cosa pequeña, ¿cómo le vas a dar un chirlo por eso? No le he dado un chirlo porque no levantó el periódico del suelo, sino le di un chirlo porque me desafió. Porque me desafió. Esa es la desobediencia a Dios. Es como hechicería, es como ídolo, porque desafiamos a Dios. No, esto no. Y vamos a una desobediencia selectiva.
Tercer punto, la desobediencia es como idolatría. Y seguramente me van a preguntar, pero bueno, me parece, Moni, se te está yendo de la mano como idolatría. ¿Qué es un ídolo? Un ídolo es aquel que tememos más, que amamos más, que respetamos más, que consideramos más. Podemos ser nosotras nuestros propios ídolos, nuestra propia cabeza. Yo la tengo más clara, soy mi propio ídolo, mi autoídolo. O pongo algo, el ídolo es algo que se interpone entre Dios y yo, y a lo que yo respeto y escucho más, y miro más. La desobediencia es como hechicería, es como ídolo, es como idolatría. La obediencia es un deber que debe ser cumplido. Segundo punto, la obediencia es una deuda que debe ser pagada. Es una deuda que debe ser pagada. La desobediencia es una deuda, es un deber que debe ser cumplido. El segundo punto, la obediencia es una deuda que debe ser pagada. En Hechos, capítulo 5, versículo 29, dice: y respondiendo Pedro y los apóstoles le dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La obediencia es una deuda que debe ser pagada. ¿Por qué digo que debe ser pagada? Porque es el Señor Jesús que me murió en esa cruz por mis pecados. Es el Señor Jesús quien caminó hacia el Calvario por mis pecados. Es el Señor Jesús quien dijo, hágase, Señor, tu voluntad en Getsemaní, no la mía. Pasa de mí esta copa. Queridas amigas, nuestros pecados no fueron gratis, no fueron perdonados de manera gratuita. Costó la sangre del Señor Jesús en ese Calvario, la muerte, el castigo, la muerte, la resurrección y la victoria. La obediencia es una deuda que debe ser pagada. Y se lo debemos a Dios. Se lo debemos a Él. Veamos Hechos, capítulo 5, versículos 29 y 31. La obediencia es una deuda que debe ser pagada. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolos en un madero. Y a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y pecados. Queridas amigas, la sangre del Señor Jesús, la sangre del Señor Jesús fue vertida en esa cruz por amor a mí. Por amor a mí. El mejor regalo que le podemos dar a Dios es nuestra obediencia. Es el mejor regalo que le podemos dar a Dios, es nuestra obediencia. La obediencia es la respuesta a lo que Dios nos dio, al amor que Dios nos dio. La obediencia es la respuesta al amor de Dios. Es una deuda, la obediencia es un deber que debe ser cumplido. Es una deuda que debe ser pagada. Y un tercer punto, la obediencia es una delicia que debe ser preferida. No piense que la voluntad de Dios es algo que tiene que hacer porque sí. No podemos hacer algo de alguien que no conocemos. Dios nunca nos va a imponer algo a la fuerza, nunca, porque Dios no va a forzar ninguna relación, no nos va a forzar, ¿no? Él quiere que aprendamos a obedecer y Él nos va a dar la capacidad para obedecerlo. Pero es una tontería decir que un creyente es feliz siendo desobediente. Es una mentira del diablo. No hay creyentes desobedientes felices. No lo hay. Es una contradicción de términos. No puede haber ningún creyente feliz desobediente estando en la desobediencia. Aunque la cosa sea pequeña, desobedecemos porque cerramos nuestros puños en la cara de Dios y le decimos, hágase tu voluntad y no la mía. No existe creyentes desobedientes, felices y gozosos. No existe. En Hechos, capítulo 5, versículo 41 dice, y salieron de la presencia del concilio
gozosos por haber sido tenidos por dignos de obedecer, de padecer afrenta por causa del nombre. Salieron gozosos. Obedecer y regocijo, obediencia y regocijo van de la mano. Van de la mano. Es una mentira, queridas amigas, decir que los mandatos de Dios, que hacer la voluntad de Dios es gravoso, es doloroso, es miserable, que nos cuesta. Es una mentira. ¿Y por qué? Porque la palabra de Dios dice que sus mandamientos no son gravosos. Pero ¿cuál es la razón por las cuales muchas veces decimos que los mandamientos de Dios son gravosos, son pesados, son dolorosos? Por dos razones. Una, porque no obedecemos al Señor. Y segundo, porque no entendemos, porque nos cuesta recibir órdenes de alguien, de un extraño que no conocemos. Por eso decimos que nuestros mandamientos que sus mandamientos son gravosos, porque no conocemos al Señor Jesús y porque nos cuesta recibir órdenes de un extraño al cual no conocemos. No conocemos al Señor Jesús, no conocemos lo que Él ha hecho en nuestra vida. Entonces, como no conocemos, todo lo que vemos, todo lo que recibimos, nos resulta pesado, porque no conocemos quién es el Señor Jesús en mi vida. Pero cuando conocemos al Señor Jesús en nuestras vidas, entendemos que la obediencia es un deber que debe ser cumplido. Se lo debo. Es una deuda que debe ser pagado. Le debo al Señor mi obediencia, porque Él fue obediente hasta muerte y murió en esa cruz por mí. La obediencia es una delicia que debe ser preferida. ¿Por qué debe ser preferida? Porque yo conozco. No es un extraño para mí. Dios no es un extraño para mí. Porque la obediencia va con la relación que yo tenga con Dios. Cuanto yo tenga más relación con Dios, mi obediencia se apega más hacia Él, hacia la obediencia de Cristo. Cristo fue obediente hasta la cruz. Señor, tengo que ir a la cruz por los pecados de toda la humanidad. Pasa de mí esta copa, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya, que se haga tu voluntad. La obediencia es un deber que debe ser cumplido. Es una deuda que debe ser pagada. Es una delicia que debe ser preferida. La obediencia es una decisión que debe ser practicada. Nosotros debemos decidir el obedecer. Pero recuerde, queridas amigas, que Dios permite que nosotros le desobedezcamos. Dios permite que nosotros le desobedezcamos. ¿Por qué digo esto? Porque Dios nunca nos va a forzar a obedecerle. Nunca nos va a forzar a obedecerle. Entonces, cuando nosotros no lo obedecemos, nuestra vida anda de manera atribulada. Nuestra vida anda como un timón sin manija. Dios nos da la capacidad para obedecerle o desobedecerle. Dios pone en nosotros la decisión de obedecerle o no desobedecerle. Dios es una mentira decir que siempre se hace la voluntad de Dios. Queridas amigas, no siempre se hace la voluntad de Dios. No siempre se hace la voluntad de Dios, porque muchas veces se hace mi voluntad por encima de la voluntad de Dios. No siempre se hace. ¿Por qué lo digo esto? Porque cuando el Señor Jesús nos enseñó a orar, dice, Padre mío, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Es una mentira decir que Dios tiene, que por sobre todo se va a hacer lo que Dios diga. No. Dios nos da la capacidad para obedecerle y desobedecerle. Dios nos permite que le desobedezcamos. Y eso en ningún punto baja la soberanía de Dios, baja su omnipresencia, su omnisciencia, no lo hace menos, no lo hace un Dios poco poderoso, bajo ningún aspecto, porque Dios está por encima. Dios nunca va a forzar una obediencia, porque Dios es amor y el amor no se fuerza.
Yo no puedo forzar a alguien a que me ame. Yo no puedo forzar a alguien a que me obedezca. Yo no puedo forzar a alguien a que haga lo que yo quiera. Eso es voluntario. Por eso, ¿quiénes van al cielo? ¿Quiénes van al infierno? ¿Quiénes van con Dios y quiénes van con Dios? No los que tengan sus pecados, sino los que no se hayan arrepentido. Los que le hayan dicho, ¿sabes qué? No voy a hacer tu voluntad, voy a hacer la mía. Entonces la desobediencia es ese puño cerrado en la cara de Dios, en el rostro de Dios, donde le decimos, esto no, esto sí. La desobediencia es una decisión que debe ser practicada. Ahora, Dios nos da esa capacidad. Él pone en nosotros la capacidad para obedecerle. No lo podemos hacer solas. Dios pone esa capacidad. ¿Y cuándo pone Dios esa capacidad? Cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados. Cuando nosotros le reconocemos que Él es el único en nuestras vidas. Cuando nosotros decidimos obedecerle a Él antes que a los hombres. Queridas amigas, ¿cuán fieles somos en nuestra obediencia a Dios? Cuando nos miramos al espejo, ¿cuán fieles somos en obedecerle a Dios? Si sos una creyente de años, estás en la obediencia, estás en el lugar indicado, en el momento indicado, en el camino indicado, en el trabajo indicado que Dios quiere que estés. La obediencia es un deber que debe ser cumplido. ¿Por qué? Porque hay una razón. Amo a Cristo en mi vida. La obediencia es una deuda que debe ser pagada. Se lo debo al Señor Jesús. La obediencia es una delicia que debe ser preferida. ¿Por qué es una delicia? Porque no es gravosa. Porque conozco, no es un extraño para mí las órdenes de mi Señor Jesús. Los apóstoles recibieron la gran comisión y vas a recibir el poder del Espíritu Santo y serás testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta los confines de la tierra, y pusieron al mundo de cabezas. Puedes poner a tu familia de cabezas cuando vos le obedeces a Dios. Puedes poner a tu familia, a tu entorno de cabeza, patas para arriba, cuando vos decidís obedecerle al Señor. Y la obediencia es una decisión que debe ser practicada. No puedo quedarme en la teoría, lo tengo que llevar a la práctica. ¿Y cómo lo llevo a la práctica? Paso a paso, paso a paso. Dios nos ha llamado a todos a que sean predicadores, pero sí o que tengan determinados ministerios, pero sí ha llamado Dios a todos a que seamos alcanzadores, que alcancemos a aquellos que están perdidos, que lloremos por aquellos que todavía no conocen a Cristo en su vida, que lloremos por aquellos que todavía no han tomado la decisión de decir, voy a obedecer al Señor Jesús. He decidido seguir a mi Señor. Obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. Obedecer y confiar, obedecer y confiar. Ese es el riel de un creyente. Si todavía no aceptaste a Cristo en tu vida, este es el momento. Este es el tiempo. Él te está buscando. Él quiere darte una obediencia agradable y perfecta porque Él sabe lo que vos necesitas, lo que tu corazón necesita, lo que tu vida necesita, y Él te conoce. Y si ya somos creyentes, ¿cuán fieles somos en lo que Dios ha puesto en nuestras manos para obedecerle? ¿Cuán fieles somos? ¿Cuán fieles somos en lo que Dios ha puesto en nuestras manos? Podemos hacer una diferencia, obedecer o desobedecer. Es una decisión que debe ser tomada por nosotros. No va a ser forzada por el Señor, no va a ser forzada por Dios. Dios va a darnos la capacidad para obedecernos, nos va a dar todas las herramientas, pero somos nosotras las que tomamos y tenemos la última palabra. Queridas amigas, es mi deseo que podamos obedecerle al Señor, que podamos seguirle a Él. Y cuando nosotros le obedecemos a Él, hay requisitos de su obediencia y hay beneficios de la obediencia.
Cuando nosotros lo obedecemos, el testimonio del Señor Jesús se ve en nuestras vidas y somos de testimonio a los demás. Somos de testimonio, somos útiles para su obra. Somos útiles en la familia, en nuestro entorno, en nuestras amistades. Somos bendecidas y bendecimos. Dios no va a bendecir a un creyente desobediente, porque Dios nunca va a derramar su Espíritu Santo, su poder sobre gente rebelde. Sobre gente que no obedece. Cuando dice derrama tu Espíritu Santo, ¿para qué? Si no me obedeces. Si en lo poco no me sos fiel, ¿cómo te voy a dar más? ¿Para qué te voy a dar el Espíritu si no me obedeces en las pequeñas cosas? ¿En qué cosas debemos obedecer al Señor? ¿Qué lista debemos hacer donde decimos, acá está mi voluntad y no la tuya? Animémonos para tener una vida victoriosa en la obediencia del Señor Jesús. Que el Señor las bendiga y bendiga la vida de cada una de ustedes.